Mana, si me conoces, sabes que soy muy fan de los libros y sobre todo de las autoras. Y hoy te traje a una de las autoras mexicanas más importantes de este país y también de Latinoamérica a hablar de su nuevo libro que se llama Dios fulmine a la que escriba sobre mí. Hablamos de nuestros papás, hablamos de lo complejo que es entender a nuestros papás y sus contextos y también de los peores libros que hemos leído. Así que no te puedes perder esta conversación, pero antes de que arranquemos, recuerda, pícale a la campanita, suscríbete al canal de YouTube, que me quiero volver famosa en YouTube, carajo. Por favor, ¿cómo le hago para ser famosa en YouTube? Ok, está en tus manos. Y también síganos en tu plataforma de audio favorita. Si es en Spotify, mucho mejor. Y ahora sí, arrancamos. Bienvenidas Sensibles y Chingonas. Esto es Sensibles y Chingonas. Aura García Junco, bienvenida a Sensibles y Chingonas. Gracias por invitarme, estoy muy contenta de platicar contigo. Amo tu nombre, o sea, siento que Aura García Junco es un gran nombre. Wow, pues eso es totalmente voluntad de otras personas, así que qué bueno que salió bien. Oye, ¿por qué te pusieron Aura? Pues hay varias teorías al respecto, pero bueno, según mi mamá, por la novela de Carlos Fuentes, según mi papá, por la etimología que significa brisa suave, y yo creo que ambos decían la verdad, pero elegían qué parte de la historia contar, digamos. Oye, Aura, tu nueva novela, Dios fulmine a la que escribas sobre mí, habla sobre tu papá. ¿Cuál es el recuerdo que tienes sobre tu padre en la infancia? Wow, pues mira, tengo muchos recuerdos porque además la infancia fue cuando, pues como suele suceder en todos los casos, mejor me llevaba con él, ¿no? Digo, no en todos los casos, pero sí, en la mayoría. Y pues uno de los más grandes recuerdos, y de hecho es con lo que inicia el libro, es que me leía todas las noches. Y pues así como que un poco forjó mi gusto por la literatura, pero también creo que me volvió una persona muy imaginativa porque pues me leía muchos cuentos de hadas y pues esas cosas que se les suelen leer a las niñas que pues al final acaban creando mundos propios, ¿no? Oye, y que además en el libro también cuentas que a tu papá también le inculcaron mucho el gusto por la lectura, porque tu abuelo, ¿no? También. Sí. El gusto y el disgusto, porque, o sea, también... ¿Por qué? No, ¿Por qué el disgusto? Pues porque si te hacen después como examen de lo que leíste, a veces ya no es tan gustoso, ¿no? Se vuelve más una obligación. Y en el caso de mi papá, pues no resultó así porque a él le encantaba leer y siempre la literatura fue como lo más central en su vida. Pero también su padre, que era traductor, era pues un cabrón. Entonces lo que hacía era simplemente... ponerles pruebas, digamos, de retención y de comprensión de las cosas que leían. Entonces, por eso te digo que el gusto y el disgusto, porque esa cosa de la letra con sangre entra, que está tan extendida, a veces tiene las consecuencias opuestas, ¿no? Que a la gente no le gusta leer, que es lo que pasa mucho, por ejemplo, en las escuelas. Que, ay, sí, no mames. Sí, la lectura a fuerzas, pues... Si no entiendes por qué tendría que gustarte y si no entiendes lo que estás leyendo, pues acaba siendo nada más ahí una tortura, ¿no? Oye, qué gran punto acabas de tocar. A mí me tocaba leer cada libro en la secundaria y en la prepa que eran de hueva. Y creo que a mí desde muy niña también me gusta mucho leer. Es raro porque ninguno de mis papás son lectores. No sé, yo encontré, creo que por una amiga que se me hacía muy cool, que ella leía y entonces nos prestábamos libros y esa interacción se me hacía lo más padre. Pero híjole, creo que por eso mucha gente no tiene este gusto por la lectura porque nos traumaron en la secundaria y en la prepa. O sea, ¿cuál ha sido el libro más de hueva que has leído en tu vida? Yo creo que El alquimista de Paulo Coelho, que lo leí en la secundaria a fuerzas. ¿Por qué? ¿Te lo hicieron leer en la escuela? Ay, sí, tenía una maestra de literatura que era como una muñequita, era un encanto, pero ponía unas lecturas horrorosas. O sea, nos hizo leer ese libro y yo era así como, ¿por qué estamos leyendo esto? Es horrible. Recuerdo que me pareció una cursilería gigantesca, que me pareció como que era una novela tonta. No sé, era muy preadolescente o adolescente, no sé ni siquiera cuántos años tienes al tercero de secundaria. Sí. Y 14, 15. 14, sí, ajá, como 14, 15 estás en una edad en la que eres un ser detestable por definición. Yo era un ser detestable por definición, entonces la verdad es que no me acuerdo. Sí, sé que Pablo Coelho tiene así una cantidad ingente de fans y de gente que disfruta mucho sus libros,
Pero bueno, yo en ese momento dije, qué horror, ¿por qué estoy leyendo esto? Lo estoy odiando cada página. Seguramente si lo leyera ahora, también lo pensaría. Sí, es que el libro también, yo me acuerdo que leí en la secundaria, pero también por gusto propio, porque claramente no me lo dejaron en la escuela. Juventud en Éxtasis, de Carlos Cuauhtémoc Sánchez. Se llama Carlos Cuauhtémoc Sánchez, ¿va? Sí, Carlos Cuauhtémoc Sánchez, que mi mamá lo tenía en su biblioteca. Es que, a ver, mi mamá también tenía libros súper clichados de la época, ¿sabes? O sea, tenía que obviamente a Gaby Vargas, tenía a Guadalupe Loaesa, tenía a ay, como se me fue el nombre, pero Demasiado Amor. O sea, tenía los libros de esa época, ¿no? Y tenía a Carlos Cuauhtémoc Sánchez y era como un libro que yo había escuchado que mis primas, que eran más grandes que yo, dijeron que era como muy disruptivo, ¿no? Como, ay, qué historia tan fuerte, como que no hay que leerla hasta que tengas cierta edad. Y yo dije, obviamente está en mi casa, 100% la voy a leer. Y era una mamada. O sea, es que hasta me acuerdo que en esa época lo leí con mi amiga Jimena y fue como, güey, esto es una mamada. Y creo que ese libro se vendió cabrón, ¿no? Y también fue como un bestseller. ¿Qué pedo? Pues así yo sentí con El Alquimista. Y sí, ese libro como que estaba en todas partes. ¿Sabes cuál otro? Y ese lo leí en la primaria. Y no me arrepiento de nada. Cañitas. Que también era libro popular de la época. ¿Cuál es Cañitas? Es un libro, ni siquiera me voy a acordar del autor, pero es una casa embrujada en Mixcoac. No mames. Que se pretende una historia real. Ajá. El terrible autor es Carlos Trejo, que es un personaje terrible, ya lo sabemos, ha trascendido en la cultura por todos los peores motivos. Y él tiene un libro que cuando yo estaba en la primaria, todo el mundo estaba leyendo. Todo el mundo estaba teniendo pesadillas por las noches leyendo Cañitas. De hecho, por un tiempo él, si lo buscan en el Internet de las Cosas, todavía existe ahí, tenía un programa de televisión de cosas paranormales. Entonces, como que iba a la casa de la gente y exorcizaba sus casas. No. Una desgracia, una verdadera desgracia. Mucha risa involuntaria. Recomiendo ampliamente. Para un domingo así que no tienes nada que hacer. Pero bueno, Cañitas también. Es que antes no nos cuestionábamos nada, no mames. O sea, así de que Jaime Maussan con un horario estelar y todo el mundo, ay, claro que sí, señor, venga a decirnos cómo es la vida extraterrestre. O sea, de verdad hay una época, siento yo que 80, 90, de verdad no hace mucho sentido muchas cosas. O sea, nada de las películas que se hacían en México, a excepción de las 2 películas que hacían en el cine mexicano, pero todo el cine comercial era una reverenda mamada. Como que todo es muy raro. O sea, y es también cómico verlo hoy, ¿no? Con otros ojos, pero igual pues no lo podemos juzgar, ¿no? O sea, por algo Juventud en Éxtasis fue como el libro, güey, que todo el mundo leía y se alborotaban. Sí, pero también era muy criticado, como decías. Entonces, como que ya existía la resistencia también a esas producciones culturales extrañas. Y bueno, yo que vengo de una casa con un señor snob al frente, pues, o sea, esas cosas en mi casa eran vituperadas, ¿no? O sea, ya de entrada, Juventud en Éxtasis creo que no tocó mi casa. Cañitas sí, porque yo lo llevé. O sea, yo era el caballo de Troya de los malos libros. Llevaba El Alquimista, bueno, en fin, pero así era el asunto. Oye, ¿qué te decía tu papá cuando veía esos libros? Como, no, Aura, o ni siquiera te decía nada. Creo que nada, ¿eh? O sea, yo no recuerdo que me haya dicho algo. Seguro sí me vio así como, ay, ¿por qué estás leyendo Cañitas? Pero bueno, como que creo que más bien su filosofía era, mientras estés leyendo, mejor. O sea, mejor eso a que estés haciendo otra cosa. Entonces, pues lee tu librucho. Sí. Oye, es que tengo aquí un dato muy curioso de tu papá, que tal vez mucha gente no sepa, pero tu papá estaba metido en la contracultura, ¿no? Desde conciertos de metal en el Zócalo hasta traer a Ray Bradbury, ¿no? Que es autor de Fahrenheit 451 a México. Entonces, cuéntame sobre esa parte suya y ¿en qué te ves reflejada tú? Bueno, pues es que él tenía una visión muy particular de la cultura. Él creía que todo el mundo tiene que tener un acceso a la literatura específicamente y que para eso hay que buscar nuevas maneras de hacerlo, ¿no? No las mismas maneras de siempre. Entonces, una de las formas que encontró fue hacer que músicas locales tocaran canciones con temas relacionados con autores. Por ejemplo, pues si tenía festivales a Lovecraft y le pedía a bandas de metal y gótico que escribían canciones sobre eso. Yo recuerdo una banda que escribió canciones con poemas de Edgar Allan Poe.
bastante malas, pero bueno, o sea, como que él hacía muchas de esas cosas y entonces como que convivía mucho con la subcultura oscura de la Ciudad de México, aunque él no era dark ni nada, pero no sé, encontró como ahí un lugar donde veía que había mucha gente que quería acceder a una cultura que en ese tiempo, no sé ahora, pues como que un poco los hacía de lado, decía, estos chavos, estas chavas darks, ¿a quién le importan, no? Entonces, bueno, pues él empezó con esto y lo mantuvo por muchísimos años y pues yo era una adolescente, entonces me incorporé felizmente al mundo de lo dark con él. Y pues yo era como la adolescente con botas así pesadísimas y terciopelo que iba al Tianguis Cultural del Chopo con él. Y era muy feliz en conciertos de bandas que ahora me parecen así. Escuchaba mucho, por ejemplo, a Lacrimosa, que si no sabes qué es eso. No, yo escuchaba a las niñas Jeans y a Mercurio. Sí, bueno, o sea, es lo opuesto, digamos, ¿no? a eso. Lo opuesto a Faye. Exacto, lo opuesto a Faye, Lacrimosa, está del otro lado del espectro, y bueno, pues él era mucho eso, a mí me encantaba eso, la verdad es que pasé muchos años muy felices yendo al Circo Volador, que es otro lugar que todavía existe, que tiene, pues, es como un lugar de conciertos y de eventos en general que tiene como un enfoque muy contracultural, ¿no? Como que lo más mainstream que pasaba por ahí era PJ Harvey, que pues ella sí era un poco, tenía un pie en ambos lados. Sí, es un poquito más mainstream, por decirlo así, ¿no? Sí. O sea, digo, no mainstream, pero sí, o sea, no es tan underground. Es alternativa, pero sí es como mucho más conocida y tiene pues un público más amplio que el que tenía Lacrimosa, ¿no? Que sí era como muy de nicho y muy darks. Y entonces, bueno, para mí esa fue como mi formación emocional, digamos, y también un poco mi formación, no sé, incluso afectiva un poco, no sé ni cómo decirlo. Y algo de eso se ha quedado conmigo, ¿no? Ahora quizás ya no escucho a Lacrimosa, pero muchas de las cosas que leía en ese entonces me siguen gustando. Y además algo que pasa pues con el gótico y demás es que pues hay un como corpus de lecturas, por ejemplo, Edgar Allan Poe, Lovecraft, y por hablar como de los más típicos dentro de esos círculos, que tú los lees en cualquier momento de tu vida y la verdad es que son increíbles, ¿no? O sea, no es que en ese momento me haya inventado un gusto que después deseché, ¿no? Sino todavía muchas de esas cosas me siguen gustando. Y también algo que comparto mucho con mi papá es esta idea de que la literatura debería ser para todo el mundo y que hay que buscar maneras diferentes para acercar la literatura a las personas. Y en vez de casarse con la manera escolar de hacerlo, que pues muchas veces, como ya hablábamos, enajena a la gente, ¿no? Y te hace sentir que estás leyendo algo que no quieres leer y que no entiendes nada y que por qué estás leyendo, por qué estás perdiendo tu tiempo, es pura desesperación. Entonces, eso como etos de vida, la verdad es que sí me lo heredó y pues me encanta. Oye, ¿qué otras partes tienes tú de tu papá? Ay, las peores. O sea, ¿sí? Sí, yo creo que sí. O sea, él era muy necio, yo soy muy necia. Amo que digas sí, las peores. Las peores. O sea, pues esa es la parte como bonita que comparto con él, ¿no? Pero la necedad, pues, obviamente tú te das cuenta que hay cosas que compartes que quisieras no. Y por ejemplo, yo chocaba muchísimo con él. Un poco este libro surge de que él murió sin que nos acabáramos de reconciliar. Y creo que muchas de las cosas en las que chocaba con él, no todas, pero sí algunas sí tienen que ver con que, pues, como suele suceder, él y yo teníamos cosas de carácter muy parecidas y pues hacían explosión cuando las poníamos juntas, ¿no? Ahora no, solo puedo pensar en la necedad, pero estoy segura de que hay más, ¿no? Como esta cosa también un poco explosiva que a veces tengo yo, él la tenía cañón, cosas así. Esto que mencionas sí. de la explosión, yo también tengo eso en común con mi papá. O sea, mi papá es lo más desesperado del planeta Tierra. O sea, mi papá quiere todo antier. Y yo también quiero todo antier, pero la vida me ha dicho, no, tienes que ser mucho más paciente en prácticamente todo, ¿no? O sea, como que yo quería ser famosa a los 22 y es como de, no, ahorita no es para ti, ¿sabes? O sea, como me he tenido que esperar, he tenido que aprender a ser muy resiliente y pues sí, yo creo que la vida te empieza a dar como lecciones cuando quieres algo y es como de, no va a ser como tú quieras, ¿no? O sea, la vida no es así, no te van a salir las cosas como tú quieres a la primera, pero es cabrón identificarte. Entre más crezco, ¿no? Más veo cosas de mi papá que digo, puta, qué cabrón que heredé esto de él, ¿no? El
el carácter fuerte, no sé, yo también, ahorita, qué cabrón que te hago esta pregunta, yo también como que me pongo a pensar en todas las cosas que tengo mi papá. No, como el valemadrismo que tiene mi papá en muchas cosas, pero que sí se toma en serio en otras. Esta seguridad, no sé, es cabrón. Y cuando entre más creces, dices, fuck, me estoy convirtiendo en esta persona. Bueno, ahora ya me estoy convirtiendo más en mi mamá y eso sí es muy choqueante. No, es como de fuck, ya soy como mi mamá y mis tías. ¿Qué me está pasando? 38 años, o sea, sí es rudo. Sí, sí, ¿no? Y además, pues es que si antes no lo notas, ¿no? Como que, como dices, pues en algún punto de tu vida tienes cierta inconsciencia acerca de conductas que tienes y demás, en cualquier ámbito de la existencia, tanto en las relaciones sexoafectivas como en la manera en la que te comportas en general en el mundo. Entonces, pues menos te vas a dar cuenta de que estás replicando una forma de estar en el mundo que tenía tu padre o tu madre, ¿no? O sea, yo creo que tardas bastante más tiempo en decir, wow. Y sí, o sea, yo también de repente pues digo, ay, mira, ven, esto me parezco mucho a mi mamá. Y la verdad no me molesta, pero sí es, como dices, un shock porque pues, son cosas que nunca había reflexionado que tenía ni nada, pero pues, la vida te obliga en algún momento a darte cuenta de eso, ¿no? Totalmente. Sí. Y que también hay cosas de tus papás que si de verdad no te gustan o te cagan, que también puedes no repetirlas. ¿No? O sea, no porque ay, es tu papá o es tu mamá, ay, porque así está en los genes y en la herencia. Es como, no, también uno puede decidir y romper patrones. O sea, es rudo, Claro. ¿no? Y no es fácil. De pronto, pero por lo menos si ya te hiciste consciente, creo que es más fácil decir, no quiero ser como mi mamá o no quiero ser como mi papá o esto me caga de esta persona y como no tengo por qué ser así. O sea, no tenemos por qué repetir sí, estas actitudes de nuestros papás. Sí, no sé, yo por ejemplo con mi papá se peleaba con todo el mundo. O sea, yo nunca lo vi en primer Y yo plano. siento que tú eres muy pacífica. No, sí, soy bastante pacífica. O sea, yo sí intento así amor y paz con todo el mundo y además así no puedo soportar la idea de caerle mal a alguien, así tengo que superar eso. Ya lo estoy tratando en terapia. Ay, güey, eso que siento Sí. que nos pasa a muchas mujeres, güey. El sí. querer caerle bien a todos bien. y ir por la vida, güey, poniéndonos estrellitas en la frente. O sea, es rudísimo. Horrible. Por cierto que esas sí nos educaron. A Ay, muchas sí. y a las mexicanas más. Pero hay que superarlo porque Sí. no está bien y además es una locura en todo sentido, ¿no? Pero bueno, mi papá se peleaba con todo el mundo, no en mi presencia, pero pues de repente así ya no le hablaba a su mejor amigo, como así todo el tiempo, en muchos ámbitos, laborales también y demás. Y bueno, eso es algo que yo definitivamente no quisiera, ¿no? O sea, ahí de repente cuando me encuentro con ganas de mandar a alguien al carajo, digo que voy a respirar 3 pasos atrás, porque pues eso obviamente a él le causó un sinfín de problemas, muchos de ellos evitables. Otros seguramente no, porque pues también el mundo es culero y de repente la gente sí se pasa. Pero eso, por ejemplo, no quisiera replicarlo, ¿no? Y también otra cosa que él hacía era ser muy juzgón con las personas. De hecho, hay una parte en el libro en el que hablo de cuando escribí un cuento cuando tenía como, no sé, 6 años, algo así. Un cuento horrible, seguro, ¿no? O sea, pues, como de niña de 6 años, digo, con sus Exacto. partes buenas, sus partes malas. La primera vez que lo llevé a la cena, todos así de, ay, bravo. Luego llevé la segunda parte del cuento y mi papá me empezó a tallerear y era como, ¿por qué me estás tallereando? Así de, no, es que esto no me gustó, no sé qué. Y era como, oye, a ver, si ya viste que, o sea, no, en ese momento no lo pensaba, en ese momento solo me sentía el carajo y dejé de escribir durante como 10 años. Pero él tenía esa cosa de ser muy juzgón con la gente en general, ¿no? Y yo soy también así, o sea, de repente intento pararme y creo que con los años he tratado de bajarle, pero por ejemplo eso sí es una herencia total de él, ¿no? Que siempre era como, ay, sí, pero tal cosa, sí, pero tal, sí, pero, y siempre el pero por delante, ¿no? Y eso es intenso porque pues acabas viendo la vida como algo digno de ser perfeccionado todo el tiempo en el mal sentido, ¿no? Qué duro. Mi mamá es igual. Qué bueno que no va a escuchar este podcast mi mamá. Mi mamá, y siento que viene de un buen lugar, ¿eh? O sea, no creo que mi mamá lo haga por culera ni por maldita, pero siempre, si le mando una foto así ahorita, ¿no? De que, ay, mira lo que me puse el día de hoy, me va a decir, ay, te ves guapísima, pero ¿no crees que se hubiera visto mejor con unos tenis blancos? ¿Sabes? Como que siempre hay algo que puedes mejorar.
Yo no me había dado cuenta tampoco de esto hasta hace unos años en terapia, donde dije, puta, siento que yo soy así. Siento que yo a las otras personas, no a mí, ojalá y fuera a mí, a las otras personas siempre creo que puede haber algo que pueden mejorar, ¿no? Algo que puede estar mejor. Güey, qué horror, ¿no? O sea, como que no es mi chamba llegar a decirle a la otra persona cuando no me lo pidió. O sea, también he aprendido yo a, incluso para un consejo de, o estás dispuesta a que, quieres que te dé un consejo. Cuando alguien llega a platicarme algo es, lo siento mucho, ¿quieres nada más platicarme de lo que estás sintiendo o quieres que te dé un consejo o estás abierta a que te dé feedback o oye a mi pareja, ¿no? Oye, podemos hablar de este tema en este momento, como pedir permiso para ver que la otra persona esté dispuesta a recibir, porque siento que si no es muy violento. Y también supongo que eso tuvo en ti, digo, si dejaste de escribir por 10 años porque traías metida la voz de tu papá diciéndote, güey, no es bueno lo que estás haciendo, ¿no? No es suficiente, pues te crea muchas inseguridades. ¿Cómo has lidiado con eso incluso al día de hoy? Porque esas cosas se quedan, güey. O sea, son tus papás, los traes metido así en tu ADN. Sí, total. Pues es que es bien complicado porque obviamente así como lo hizo esa vez que sí tuvo como muchas repercusiones porque me inmovilizó durante muchos años, también estaba pues el otro tema que también es como uno de los grandes temas del libro, que es el machismo, ¿no? O sea, no sé, por ejemplo, me ponía unos pantalones y me decía, esos pantalones están muy pegados, ¿no? Hablaba de, en alguna ocasión le escuché hablar del cuerpo de otra mujer y decir que tenía, o sea, hablar como muy peyorativamente del cuerpo de otra mujer, ¿no? No recuerdo exactamente cuál era la frase, pero pues era una frase así horrible. Y como que todas esas cosas de tallereo no solamente las aplicaba a la literatura, ojalá, ¿no? Pero las aplicaba también a cosas que más bien tenían que ver con temas de género, ¿no? Y o sea, yo siento que eso me lo digo. Pues es muy complicado porque, digo, por un lado no era él solamente, ¿no? Es como toda la cultura diciéndote que tienes que tener ciertas características físicas, tienes que hacer ciertas cosas en el mundo y tienes que hacerlo muy bien y tienes que caerle bien a todo el mundo, lo que ya hacíamos. Pero luego si además lo tienes en tu casa, que es lo que sucede regularmente, solamente se refuerza de manera muy contundente, ¿no? Y entonces, pues, ha sido como un proceso de muchos años tratar de quitarme un poco esa voz de la cabeza. Incluso, y bueno, y todas las historias cambian con el tiempo, ¿no? Por ejemplo, yo al final sí terminé por escribir, pero hasta muchos años después. Y cuando publiqué mi novela, que además presenté mi primera novela una semana o 2 semanas antes de que él muriera, fue la última vez que lo vi en la presentación del libro. Y él estaba súper orgulloso, ¿no? Entonces, como que también eso, verlo es muy sanador. Obviamente en el momento no lo vi, pero cuando estaba escribiendo el libro, a mí este libro para lo que sí me ayudó mucho fue para darme cuenta de los matices de todo esto, ¿no? Porque ayuda mucho, creo que, a pasar a otro momento vital, contemplar con otros ojos las cosas que no pudiste ver en ese punto, que las viste como algo terrible e irresoluble. Mencionaste algo muy importante, que ese es el tema del machismo y el tema del feminismo. Muchos de nuestros papás, y digo muchos, yo y muchas mujeres de nuestra generación, no sé cuántos años tienes tú ahora, ¿cuántos tienes? 35. Ah, ok, sí. Más o menos somos de la misma generación. Sí. Somos millennials, nuestros papás son boomers, o sea, traen otras ideas en la cabeza, ¿no? Su pastor es José José, nuestras mamás, pues todo el tema de Yuri. O sea, sí vienen como con esa, no, esas ideas. ¿Cómo lidiar con el machismo de nuestros papás sin terminar peleándonos con ellos? Uf, qué difícil. Así es que es un temón. Luego también creo que generalizar es bien difícil porque pues caso por caso y hay de machismos a machismos, ¿no? O sea, yo creo que dentro de todo a mí me tocó un papá que era machista, pero light. O sea, no sé. Si hay unas historias que dices, Dios mío, esto realmente yo no sabría cómo lidiar con él. Claro. O sea, de que, ay, tu hijo, tú sí vas a la universidad, tu hija no. O sea, de ese que dices, no mames, ¿cómo? Sí, no. O sea, hay grados así insolventables, ¿no? Pero bueno, yo creo que una cosa que a mí me enseñó mucho este libro fue a tratar de entenderlo, que creo que es como la cosa que no hice nunca lo intenté, porque
pues yo me sentía personalmente ofendida por sus conductas y en cierta medida pues tenía razón de sentirme así en ese momento, pero a lo largo de la escritura de este libro, que como te decía, fue un libro un poco de reconciliación después de la muerte, entonces... Y que te tardaste 10 meses en escribirlo. Sí, ajá. Y dijiste, lo voy a hacer seguido porque tengo que pasar como por este duelo, ¿no? Porque de verdad, lean su libro, está espectacular, pero hablas de cómo heredas la biblioteca de tu papá, ¿no? Y ahora cómo integras estos libros que no son tuyos, ¿no? A tu biblioteca personal y el cómo, pues sí, la biblioteca de alguien dice mucho de esa persona. Entonces, como no querías tocar estos libros que como que te dolía, ¿no? Conectar con esta herencia porque ibas a tener que empezar a abrir ahí algunas heridas y empezar a sanar, ¿no? Sí, exacto. Todo eso fue como el detonante. Como dices, fueron 10 meses porque dije, si me tardo más, me voy a foreverear en esto o lo voy a dejar porque pues es tan doloroso y tan confrontativo que si no me planteo un periodo de tiempo muy acotado, no lo voy a lograr. Y bueno, luego además tuve una beca de escritura, entonces tenía ya otro deadline y dije, perfecto, vamos a hacer esto así, ¿no? Y entonces la idea un poco era, yo tenía los libros de mi papá ahí, llevaban un año en mi casa porque tenía un año de haber muerto mi papá, no los había tocado. Dije, pues no los estoy tocando, claramente estoy evadiendo, ¿no? Porque no estoy ni incorporándolos, ni leyéndolos, ni nada, ni los regalo, ni los vendo, ni nada, ¿no? Entonces, por eso fueron el detonante, porque además de que era como una parte medular de nuestra relación y algo que fue muy central en su vida, para mí eran un poco su tumba. Como no hay una tumba, pues dije, esta es como su tumba, hay que darle una revolcada al fantasma. Y una de las cosas principales para mí era justo hacer este proceso de reconciliación que no pudimos hacer en vida. Y hacerme pues las clásicas preguntas de cuando alguien muere, ¿no? ¿Se puede tener una relación después de la muerte? ¿Qué significa la reconciliación cuando alguien ya no está? ¿Qué clase de diálogo puedes establecer? Y uno de los ejes del libro es el machismo, porque era para mí muy difícil ver algunas conductas suyas, ¿no? Por ejemplo, se divorció de mi mamá cuando yo tenía como, no sé, 13, 14 años. Y a partir de ahí nunca volví a andar con una mujer de su edad. Nunca, así. Ni de chiste, ni por qué, no sé, nunca. Y la primera y única novia que me presentó como tal, pues yo tendría, no sé, 17 años y ella tendría 23 y él tenía 40 y tantos y era como... No, o sea, fue incómodo para ella, fue incómodo para mí, fue incómodo para todo el mundo. Y fue una relación muy fugaz y lo que quieras, pero el simple hecho de tener ese momento para mí fue así fuertísimo, ¿no? Y como que era algo con lo que yo había cargado, que me generó mucho rencor, entre otras conductas de él que sí tenían mucho que ver con temas, sí. Y el libro un poco fue como ir desmenuzando esto, ¿no? Ir viendo por qué mi papá actuaba así, cuál fue su educación, cómo es que él creó una carrera tan extraña a la que era exitosa a su manera, ¿no? Esta cosa de los conciertos en el Zócalo y demás, y luego lo dejó ir todo, así, pum, y empezó a pelearse con todo el mundo y al final de su vida mucho de lo que había construido lo había destruido, ¿no? Y para mí muchas de las respuestas sí tenían que ver con el machismo y con la falta de capacidad de entender las propias emociones y de confrontar los propios demonios. Y yo no creo que sea algo particular de él, ¿no? Creo que es algo muy extendido cuando le dices a una persona que no tiene que estar en contacto con sus emociones y no le das los recursos para entender qué está sintiendo y por qué está haciendo las cosas. Entonces esa investigación para mí fue muy importante y creo que yo es lo que le recomiendo a muchas personas, que intenten ver cuál es el otro lado de la historia, ¿no? O sea, no sé si a todo el mundo le sirva. A mí me sirvió muchísimo entender que mi papá se quedó sin padre a los 10 años, que tuvo muchos problemas económicos a raíz de eso, que se le impusieron un rigor muy grande para un niño, como lo que decíamos, la letra con sangre entra. Sí. Y todo eso me hizo tener un retrato mucho más complejo de él y pues fue muy, muy sanador entender que tantas cosas no eran personales, ¿no? No era algo que él quisiera hacer. Incluso la parte de haber perdido tantas de las cosas que hizo, que a mí cuando él estaba vivo de verdad no me dejaba dormir en las noches. Y lo he platicado con otras mujeres cuyos padres tienen itinerarios más o menos parecidos. Sentir que pierden mucho y que no se recuperan nunca de la pérdida, como una completa falta de resiliencia, ¿no?
Y eso también tiene que ver con el machismo, yo creo. Digo, no, tiene que ver con recursos emocionales en general, a cualquiera le puede pasar, pero yo creo que a los hombres de esa generación nunca les enseñaron nada de cómo lidiar con sus emociones. Estás escuchando Sensibles y Chingonas. En un momento regresamos. Hey. Sí, tú que me estás escuchando. Por si no lo sabías, tengo un club de lectura donde leemos mujeres que nos inspiran, nos cuestionan y nos invitan a ver el mundo con otros ojos. Búscanos en Instagram como @elbookclub de Romina para conocer el libro del mes y también para echar el cotorreo en Telegram. Te invito a que aprendamos las unas de las otras a través de historias. No, te digo que José José es como, ¿no?, la forma en la que uno saca las emociones, el fútbol otra, ¿no? O sea, cómo está súper aceptado en los hombres el poder llorar porque tu equipo perdió, pero güey, no vaya a ser que llores porque te acabas de divorciar, ¿sabes? Es como, no, yo soy el hombre, yo tengo que ser fuerte, yo tengo que tener todas las respuestas. O sea, mi papá y mi hermana y yo le hemos dicho muchas veces, bueno, ¿por qué no vas a terapia? No estoy loco. O sea, como si fuera el insulto más grande, como si te dijera, te vamos a encerrar 6 meses en un psiquiátrico, güey, no vas a ver a nadie. O sea, güey, no es ese extremo, es ve a hablar con alguien que no es nadie de tu familia, que no es nadie de tus amigos, para que liberes tus emociones. Y eso obviamente se ve traducido en comportamientos súper nocivos, ¿no? En que tomen tanto, o sea, en los niveles de alcoholismo, la violencia contra las mujeres. O sea, es como, claro, porque no tienen las herramientas para, güey, ni siquiera uno, distinguir las emociones y dos, deja tú sacarlas, ¿no? Entonces, qué duro, porque claro, nosotros crecimos, una vez más, o sea, nosotros, los millennials, a excepción de a lo mejor algunos que me digan, ay, no, mis papás sí tenían un montón de herramientas emocionales. Güey, pues 1 en 1,000,000, porque la verdad, nadie nos habló de emociones, nadie nos dijo que era normal, ¿no? Todo lo que sintiéramos, que no había bueno ni malo, que estaba bien llorar, que estaba bien conectar con nuestra sensibilidad. O sea, uy, qué duro. O sea, qué duro que también mencionaste una palabra que se me hace importantísima, que es la reconciliación. O sea, que cómo tú sí lograste hacer esta chamba a nivel personal, digo, a través de la escritura y a través de todo este proceso que viviste, de entenderlo, de ser empática con su historia. Porque si nos vamos unos pasitos atrás y vemos lo que vivieron nuestros papás, en mi caso, mi papá, qué cabrón, o sea, qué cabrón que las historias de nuestros papás se parecen un poco. Igual mi papá, padre ausente, se tuvo que hacer responsable de su familia súper chavito, a empezar a trabajar a los 14 años. O sea, él se tuvo que convertir prácticamente en el esposo de mi abuela. Tuvo que crecer muy rápido. Tuvo que tener muchas responsabilidades muy rápido. Y creo que eso obviamente también lo curtió. Entonces, cuando entiendes el por qué, creo que hay una parte de ti que en vez de emputarse, como que lo quiere abrazar, ¿no? Sí, totalmente. Y también, pues sí, eso te hace también pensar en tu propia participación en la historia, ¿no? Que esto también es, para mí es muy fuerte, porque yo empecé escribiendo el libro sin saber qué me iba a encontrar. Pero bueno, primero una cosa que es a la vez muy obvia y muy dura, que es que hay un punto en el crecimiento en el que pierdes a un gran héroe, que es tu papá en la infancia, en el mejor de los casos, pero en general así es. Y empieza a conocer a un hombre y normalmente la pérdida del héroe y el conocimiento del hombre es simplemente devastador, ¿no? Porque tú buscas la perfección en un padre porque pues un poco esa es la figura que te venden en el paquete, ¿no? Y de repente te encuentras con que no solo es imperfecto, sino que es muy falible en muchos aspectos que te duelen, ¿no? Y lo que se vuelve muy difícil de notar es cómo estás tú colaborando en la historia, ¿no? Y para mí pues era muy importante la escritura de este libro, más que en la escritura de este libro, en mi duelo, entender en qué parte de la historia entraba yo, ¿no? O sea, para bien y para mal, porque yo sabía que yo también había colaborado en los silencios, en los rencores, y que para mí a veces era muy cómodo simplemente echarle toda la culpa a él, pero que también por ahí no, o sea, para mí no, ahí no se llega a nada, la verdad, en ningún caso, ¿no? Como que en la eterna victimización, no hay para mí una solución de las cosas, ¿no? Al menos yo como lo veo.
en cualquier caso, en cualquier relación, y quería aplicar eso que yo siento que me ha servido en la vida, como ver cuál es mi participación en la historia, ver cómo me está ayudando mantener ese rencor dentro de mí a crearme una narrativa que me parezca convincente, y dejar eso a un lado y empezar a pues tratar de ver las partes más humanas y complejas de todas las historias, ¿no? Güey, te felicito porque no es un trabajo fácil y hacer las paces con eso está cabrón. O sea, también hacer las paces de ti contigo, de perdonarte, de decir, pues tú también la cagaste, ¿no? O sea, como voltearnos la responsabilidad pero también el ser compasivas con nosotras. O sea, que también no tener las herramientas en ese momento para poderlo haber hecho mejor. Sí, sí, de acuerdo. Y más cuando son cosas que no hiciste antier, ¿no? O sea, que hiciste hace muchos años. Digo, igual que si las hiciste antier y dices, hoy la regué, bueno, hay que encontrar la manera de acomodarlo sin que sea martirologio. Pero pues más si es algo que hiciste hace mucho tiempo. Y cuando se trata de relaciones tan complejas como padre-hija, pues son cosas que se tejen a lo largo de muchos años. Y es muy normal no poder deshacerlas así como así, ¿no? Y de la nada. Tienes que pasar por un proceso, lamentablemente, y alguien me lo dijo y es de las cosas más útiles que me han dicho, tú no eliges cuando muere alguien, entonces pues, no nos pudimos reconciliar en vida, lo que quedaba era hacer algo después de su muerte, ¿no? Puta, qué duro, güey. Ay, no voy a llorar. Ya estoy así. Ya vamos a ir a una pregunta más divertida. ¿Cuál es la manía, hábito o conducta muy chistosa que tenía tu papá? O divertida. Ay, pues era un gran cocinero, pero era un cocinero muy excéntrico. No era un cocinero de receta, era una persona que veía que había en su refri y lo que había conseguía hacerlo en algún platillo. Entonces, de repente decía que tenía lo que estaba cocinando y decía, no me voy a tragar eso de ninguna manera. Así. Además tenía la afición de ponerle cerveza a todo. No era alcohólico, pero ponerle cerveza a la comida era su pasión. Entonces, era así como sopa de guisado con cerveza, sopa de cerveza. O sea, la sopa de cerveza existe, pero en su versión era muy peculiar. Y pues era un comelón compulsivo, entonces como que sabía cocinar muy bien. Y realmente a mí me sorprende porque en esa imaginación para hacer comida casi nadie la tiene, ¿no? Como que al menos yo sigo una receta y ya va. Si tengo que cambiar algún ingrediente porque no hay, pues lo hago, ¿no? Pero no es como que así yo diga, ay, bueno, a ver, vamos a cocinar algo bien raro. La creatividad. Sí, la creatividad en la cocina yo creo que es como algo que seguro los chefs tienen, pero una persona cualquiera en la vida, pues no tanto, ¿no? Y le encantaba hacer eso y pues, invitaba a gente a que se comiera sus platillos. Todos eran grasosérrimos, deliciosos. ¿Ah, sí? Sí. Sí, no, deliciosos, pero cocinaba, no sabía cocinar para 2 personas, sabía cocinar para 20, entonces siempre acababas con un topper así de 1 kilo, comiendo toda la semana el asado con cerveza. Estaba rico, pero no era para comerlo toda la semana, ¿no? ¿Y cómo es la sopa de cerveza? Pues mira, la tradicional, que Ajá. es como un platillo alemán real que existe en el mundo. Yo nunca, de verdad, no sabía que existía la sopa de cerveza. Riquísima. Lleva pues cebolla y lleva también salchicha alemana y es muy rica. Una bomba. Y se come con pan duro que remojas en el pan, una bomba, sí. Sí, es una bomba. Sí, es muy grasosa. Pero bueno, si tienes oportunidad de probarla, al menos a mí me gusta mucho. La de mi papá tenía cosas, pero estaba basada vagamente en la receta alemana. Amo sí. Cosas. ¿Qué tipo de cosas tenía la sopa de cerveza? A lo que encontrara. Pues lo que había en el refri, ¿no? O sea, si no había salchicha alemana, pues le ponía salchichas de otro tipo, así. Pero bueno, aquí lo importante es que sea salchicha alemana, porque si no es nada más así como una cerveza con que se te cayó una salchicha de cóctel ahí, ¿no? Casi. En la peda. Ajá, en la peda, exacto, una sopa. Tomas y dices, qué buena, qué delicioso está. Sí. Güey, no, de verdad nunca había escuchado esto de la sopa de cerveza, güey, qué cagado. Es que sí, ay, no sé, es como que también el conectar, ¿no? Con estas experiencias de tu vida, el acordarte también de estos momentos, pues, cagados, ¿no? De tu papá. Pues siento que también como que traen otra energía, ¿no? Sí. Oye, ¿y qué te ha enseñado a ti personalmente este libro? O sea, ¿qué has descubierto tú?
Uf, no, bueno, es que creo que este libro fue un aprendizaje de principio a fin, ¿no? O sea, como te decía, me aventé así como el borras, ¿no? O sea, no sabía qué iba a encontrarme, no sabía qué iba a pasar, no sabía si iba a funcionar, no sabía si iba a acabar más bien en el psiquiátrico o peor y más hundida, ¿no? Pero digo, empecé con toda la buena voluntad, entonces ya iba bien el inicio. Y pues primero, pues sí, me enseñó a seguir tratando de buscar un feminismo que es el que a mí me interesa, que sea capaz de complejizar las cosas en vez de ser como un poco doctrinario, porque me interesa un feminismo de la reconciliación, ¿no? Y mientras iba escribiendo ese libro, pues iba cayéndome cada vez más la certeza de que pues ese es el camino que a mí me interesa. Y también me enseñó pues mucho como es muy diferente tener la teoría y ver en la práctica cómo afecta a las personas, incluyéndome, ¿no? O sea, eso me pasó un poco con uno de mis libros anteriores, El día que aprendí que no sé amar, que es un libro en el que leí mucha teoría y luego veía la práctica y decía, wow, pues no estamos exactamente haciendo lo que la teoría dice, ni siquiera quienes más la predican. Pero bueno, verlo en una historia vital y tener la oportunidad de contemplar una historia completa, porque pues las historias siguen, pero pues ya te moriste, ¿no? Entonces como que pude ver una parte de esta historia y considerarla completa. Y otra cosa que me ayudó muchísimo y que aprendí mucho de ella fue haciendo entrevistas y conociendo a más personas que vieron en papá desde otros ángulos, ¿no? Que creo que eso es muy rico, ¿no? Conocer a una misma persona a partir de muchas perspectivas y entender cómo fue algo que le impactó a esas personas. Por ejemplo, hay una anécdota en el libro que a mí me encanta porque así fueron de estos momentos que dije, qué oso. Un ahora amigo que es músico, Israel Ramírez, Belafonte sensacional, me dijo, es que yo conocí a Pascal, mi papá se hacía llamar H. Pascal, yo conocí a Pascal en la Secretaría de Cultura, me daba mucha curiosidad, yo quería que fuera mi amigo, pero él no quería ser mi amigo, y una vez le llevé mis poemas, porque quería que me dijera qué pensaba de ellos. Se los quedó un día y cuando regresé me dijo, Israel, hay gente que no sabe qué es la poesía. Y cuando me contó eso, yo dije, pero qué vergüenza, qué mala onda, ¿no? O sea, qué ojete, ¿por qué te dijo eso? Y Israel me dijo, no, estuvo muy bien, me enseñó muchísimo porque a partir de ese día empecé a escribir diferente. Y él estaba tan, o sea, así como, fue un gran maestro para mí, yo así, pero te buleó, así, amigo, date cuenta que te buleó. Güey, fue súper mal pedo contigo, demasiado honesto, ¿no? Sí. Como que es como sin filtro. Sin filtro totalmente. Pero cuando lo he hablado con Israel y él me dice, no, es que de verdad para mí esa no fue la experiencia. Sí fue duro en ese momento, pero me ayudó mucho a entender lo que yo quería hacer de verdad, ¿no? Que era cantar y escribir poesía para la música. Y entonces también ver que no toda la gente reacciona como tú reaccionarías, me parece un ejercicio vital excelente, ¿no? Porque pues yo todo el tiempo pensaba que la manera en la que él era en el mundo tenía las mismas reacciones que tenía en mí y para nada era eso, ¿no? Era mucho más diversa la manera de convivir con él y eso pues fue un gran aprendizaje que además creo que todas estas cosas de analizar procesos familiares ayudan para pensar todo tipo de relaciones, ¿no? No solamente esas. Sí, claro, güey. Y también digo, no sé si sea algo que me quieras compartir, pero el cómo también te das cuenta que no quieres repetir patrones con tus parejas, ¿no? O sea, en base a lo que tú viste en tu casa y lo que viste con tu papá. Sí, no. No, claro, y además es que pues sí, es que es la primera gran escuela de la vida, la familia, ¿no? O sea, sí estás tomando y bebiendo de todas partes las cosas que se te dice que tienen que ser las relaciones sexoafectivas o amistosas o lo que sea, porque en las amistosas también hay mucho de qué hablar y mucho menos hablado, yo digo. Pero bueno, la escuela, digo, la casa sigue siendo esa gran escuela. Y bueno, pues yo vengo de una familia de padres divorciados, como pues sucede muy a menudo. Como los míos. Exacto. Como los tuyos. Pues es que sí, ya casi que es la norma, ¿no? Al menos en cierta clase social y demás. Sí. Y pues la verdad es que eso pues para mí solamente confirmó el hecho de que no creía en el matrimonio. Y ahora cuando escribí ahora hace varios años, cuando escribí El día que aprendí que no sé amar, también me di cuenta de que tenía que complejizar eso, ¿no? O sea, digo, yo no me quiero casar, pero no puedo no quererme casar solamente por eso, ¿no? Más bien tuve que entender por qué y por qué hay gente a la que el matrimonio le parece una gran alternativa y está bien.
y me parece sensato también. Pero para eso pues tuve que dejar de, o sea, como avestruz sacar la cola del piso y empezar a ver también alrededor, ¿no? Y eso creo que es una gran lección que me ha dado la literatura, que te la puede dar también la vida, pues, pero a mí me sirvió mucho escribirlo, porque para mí escribir es como atreverte a ver a los ojos mucho tiempo algo que quizás pasaría como un veloz pensamiento que te quitarías de en medio porque es incómodo. Y cuando estás escribiendo no puedes, ¿no? Tienes que dejar ahí ese pensamiento incómodo, leerlo, releerlo, reescribirlo, etc. Entonces es un proceso yo siento que muy, muy diferente y funciona, por eso le recomiendo a todo el mundo que escriban, independientemente si quieren o no publicar, porque yo creo que sí es bien diferente escribir y reescribir tu propia historia con lo pausado que implica pasarlo a otro medio, ¿no? Oye, y me encantaría que me compartieras también de la emoción o de las emociones que vienen cuando publicas tu libro, porque una cosa muy distinta es tú en tu computadora escribiendo, ¿no? Contando tu historia, contando la historia de Pascal, o sea, como, ¿no? Esta conexión que tú tienes con tu papá ahí le va al mundo, así estuvo el pedo, ¿no? ¿Qué viene después? Porque es duro. Es duro, güey. Como que todos los procesos en los que tú escribes un libro, bueno, yo soy autora de 2 libros y como que a mí no me había caído en cuenta el año pasado de el nivel de estrés que vives también después de que publicas. O sea, ya que estén allá afuera, es como un nivel de estrés diferente y que no tiene que ver, al menos en mi caso, de esta preocupación de que se vende el libro. O sea, viene más de que mi historia está allá afuera, güey. La gente sabe lo que viví y por lo que pasé. Wow, no, pues es que es un temón, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, o sea, para mí escribir es complicado y sí implica confrontar, bla, bla, bla. Sacar el libro, eso es donde se pone bueno el asunto. Yo empiezo a perder la cabeza, o sea, soy malísima. Estoy segura de que hay maneras de hacerlo mejor. ¿Por qué pierdes la cabeza? No sé, si tienes tantos libros publicados. Por neuras, o sea, es que te digo que yo estoy segura, hay una mejor manera de hacer las cosas. Yo no la he encontrado a la fecha. O sea, me la paso súper mal. O sea, obviamente hay cosas que disfruto mucho, ¿no? Por ejemplo, los círculos de lectura los disfruto mucho porque ya hablas con gente que leyó, discutió el libro. Normalmente los comentarios que te hacen pues son desde su propia experiencia. Es hermoso. Esa parte, 5 estrellas, excelente servicio, es la que más intento replicar siempre porque recomendado. Disfruto, recomendado. Pero hay otras cosas que me cuestan tanto trabajo, o sea, no sé, hablando de algo que ya habíamos mencionado, lo de sentir que tienes que caerle bien a todo el mundo se extiende con un libro. O sea, sientes que si no le gusta a alguien ya fallaste en la vida, así en todo. Bueno, al menos yo lo siento así, ¿no? Es como ya. Si ella dice que el libro está feo, está feo. O sea, pero te acaban de decir 10 personas que les encantó. No importa, está feo. Ya lo dijo ella, ¿no? Sí, o sea, como que siempre tengo esta inestabilidad anímica cuando sale un libro. Y bueno, ahora, yendo concretamente a este libro, pues por 10, ¿no? Porque al final lo que yo intenté hacer en este libro fue compartir una historia muy, muy personal, un poco con la esperanza de que esa cosa tan centrada en mi propia historia resonara con otros lectores y lectoras, y sin saber si eso tendría ese resultado, ¿no? Había mucha incertidumbre de qué iba a pasar. Este libro ya había pasado por un tallereo, entonces ya lo habían leído algunas personas y me habían animado mucho a publicarlo. Por eso me animé también, porque las personas que lo habían leído me habían dicho, públicalo, es un buen libro, además siento que va a dialogar bien con muchas cosas. Pero bueno, una vez que estuvo cerca la publicación, pues empecé a pensar en todas las personas que aparecen en el libro, en el miedo que yo tenía de que la gente juzgara a mi papá, de que la gente me juzgara a mí por hablar de mi papá o que me juzgara por... Sí, porque es muy diferente contar tu historia, ¿no? Sí. Es tu historia, pero contar la historia de alguien más sí requiere doble responsabilidad. Sí, la palabra central para mí es esa responsabilidad y fue la única respuesta que yo tuve. Hay un par de capítulos en el libro que hablan de eso, de cómo hacemos para contar otras historias, cuál es la ética de hacerlo. Y para mí la única respuesta fue hay que hacerlo con mucha responsabilidad. Por eso yo intenté que hubiera más voces que la mía dentro del libro. Pero bueno, todo eso lo tenía cargando. Obviamente tenía también a mi familia en mente. Y también me expongo yo mucho en el libro. Hay muchas anécdotas no muy halagüeñas mías. En particular hay una que no voy a decir aquí,
que sí es muy fuerte para mí haberle puesto ahí en el mundo, ¿no? Y entonces todo eso era una consideración que yo tenía y tenía mucho miedo. Y la verdad es que desde que salió, tiene 2 meses, un poco más de 2 meses, pues me he encontrado con todo. Hay de todo en la Viña del Señor. Hay gente que va a leer el libro horrible, hay gente que va a leer el libro hermoso. Por fortuna ha habido más gente que lee el libro muy bonito y eso es muy reconfortante. Y también ha habido, como te decía, en los benditos círculos de lectura, muchas personas que me han compartido sus propias historias y porque el libro les ha servido para procesar sus propias historias y sus relaciones con sus padres o con sus abuelos o incluso con sus madres a veces, ¿no? Sí. Y eso para mí ha sido pues muy bello y realmente intento centrarme en eso porque creo que para mí la escritura está hecha para eso, no para martirizarme por las otras cosas que no son tan chidas, ¿no? Que las hay que aprender a vivir con ellas. Hay personas que lo hacen mejor, yo no lo hago tan bien, pero bueno, aquí estamos tratando de hacerlo. Estás escuchando Sensibles y Chingonas. En un momento regresamos. Mi segundo libro, El amor en los tiempos del like, ya está a la venta. Cómpralo en tu librería de confianza, en Amazon, escúchalo en Vic o descárgalo en Kindle. Y recuerda, ser una mujer chingona no está peleado con encontrar el amor. No, pero es un libro lleno de amor. O sea, al final estás contando la historia de tu papá, estás contando tu historia, pero viene desde un respeto y desde una empatía. O sea, felicidades. De verdad, muchas felicidades y gracias por permitirnos leerte y por todo lo que compartes. Y sí, qué cabrón. O sea, creo que la gente pocas veces ve también todo lo que pasa después de publicar un libro, ¿no? Sí. Desde el esfuerzo de lo que es mover un libro, el ir a las entrevistas, oye, es drenante, güey. Es drenante. O sea, yo el año pasado terminé agotada. O sea, yo no me había tocado algo así porque con mi primer libro vino la pandemia, entonces fue muy corto como el periodo de, pues sí, de promoción, pero implica mucho de ti, ¿no? Y es contar tu historia una y otra vez. Y luego me pasa ahora que digo, híjole, no mames, tal vez en la siguiente reimpresión debería yo ya sabes, como en mi cabeza es como, ya, acéptalo así, ya está, pero también en tu cabeza pasa como, bueno, tal vez esto le agregaría, ¿no? O sea, es rudo, es muy rudo, porque es como prácticamente quitarte la ropa enfrente de un montón de extraños que van a llegar y oye, van a abrirlo y van a saber así absolutamente todo. Pero se necesita el compartir nuestras historias, porque es la única forma de crear conversaciones y de que haya allá afuera alguien que se siente escuchada, entendida y que levante la mano y diga, güey, yo tuve una relación parecida con mi papá y gracias, ¿no? Sí, de acuerdo. Incluso de repente, no sé, en el primer círculo de lectura un señor me dijo, es que yo me enojé leyéndolo y dije, me parece perfecto. O sea, claro. O sea, creo que prefiero 1000 veces un libro que cree una controversia, aunque sea mínima, con las personas que se reflejan en ciertos personajes, algo que pase así como líquido, que no diga nada, ¿no? ¿Qué es lo que dices? Como, pues sí, compartir las historias y ver hacia dónde resuenan. A veces tiene como consecuencia que haya personas a las que les caigan muy mal, ¿no? Y ya, y ni modo, es parte de la vida y está bien, yo creo. O sea, yo creo que un libro, no me interesa escribir libros que pasen así como si no hubieras leído nada, ¿no? O sea, que sean como muy safe. Pero, o sea, a mí también me pasa eso. O sea, yo promociono el libro y es un trabajo de tiempo completo, tal cual, ¿no? O sea, no es así como de, ay, bueno, ya salió, ya, bueno, ya me voy a dormir. No, o sea, sí, hay mucho que hacer ahí. Y además, pues, obviamente, dado que nos importan nuestros libros, nos importa que se muevan y que la gente los lea. Y libro que nadie conoce, libro que nadie lea, aunque sea una obra de arte gigantesca, ¿no? Entonces, sí, pues, hay mucho estrés y mucho macheteo que, como dices, está tras bambalinas y que, pues, hay que hacer, pero no siempre es muy grato. Y también esa cosa de querer cambiar las cosas hasta el último minuto, segunda reimpresión, la comparto totalmente. Yo por pinche intensa ahora, la neta. O sea, yo porque sí, siempre llego y, híjole, creo que, o sea, es rudo porque obviamente vas cambiando. O sea, con mi primer libro, pues era yo a los 33. Uy, soy tan distinta ahora, como que no pienso muchas cosas que están ahí, ya están impresas, ¿sabes? Ya ahí está. Ahorita alguien puede llegar a leer lo que pensaba yo a los 33 años. Bueno, pues
ni pedo también, ¿no? Como que también hacer las paces con eso y decir, bueno, tal vez el siguiente libro va a ser, ¿qué creen? ¿Se acuerdan lo que yo les puse en el primer libro? Güey, olvídenlo por completo eso. Yo ya no creo que también puedas ver esa evolución. Siento que tener este privilegio de poder compartirle al mundo lo que piensas y lo que crees, siento que es un gran regalo. O sea, yo sí creo que es como algo que yo lo respeto tanto porque sé no nada más el proceso, sino también ahora con mi book club, que leemos a puras autoras, porque justo también llegó un punto en mi vida donde soy yo gran fan de la lectura, como que nunca me ha quedado el 20, que todos los que yo tenía en mi librero eran puros güeyes. Y nada en contra de leer a hombres, ¿eh? O sea, tampoco es como esta propaganda en contra de los autores hombres. Pero hay mucho que aprenderle a las mujeres. O sea, me encanta ver sus puntos de vista, me encanta ver qué historias están contando, me encanta ver qué protagonistas femeninas están escribiendo como... Y eso es lo que yo quiero hacer, como que seguir impulsando esto, ¿no? De cómo nos podemos apoyar y decir, güey, necesitamos ver a más mujeres triunfar, ¿no? Y que no solamente sean, güey, 14 hombres y de pronto 2 mujeres invitadas a la... Güey, no. Sí. Cañón. De acuerdo, totalmente. Y sí cambia todo cuando cambias el punto de vista. Y de repente a mí lo que me pasa es que no me interese leer a hombres. Sí leo a hombres y hay muchos libros y muchos autores a quienes admiro. Pero de repente las historias que proponen las mujeres me interesan más en este momento de mi vida, ¿no? Y es las que intento, no es que ni siquiera lo intente, es natural. O sea, quiero leer esas historias, ¿no? Ahí te das cuenta de que si no lo hacíamos antes era porque no nos habían creado el espacio para entender por qué estas historias eran importantes o por qué podían gustarnos, ¿no? Cómo estaba todo tan dominado por el discurso masculino que nunca se nos ocurrió mirar hacia el otro lado tanto como lo hacemos ahora, ¿no? Y eso para mí es invaluable, como poder vivir en esta época en la que hay tantos book clubs que leen solo mujeres también, porque eso sucedió mucho. Y otra cosa que se me hace súper enloquecida de eso es que, pues, en el mundo las mujeres son las que leen más que los hombres, por mucho. O sea, porcentualmente leen más. Yo no sabía esa estadística, pero me encanta saberla. Y te estoy dando una estadística toda mal hecha porque no tengo la estadística exacta, pero existe. Mira, en este podcast yo siempre digo estadísticas como un 97%. O sea, es como que mis números siempre están muy ahí al aire, pero sí. Exacto. Yo ni siquiera voy a hacer eso, pero créanme, fuente yo. Hay otra fuente que no es yo y que se puede consultar, pero sí, las mujeres son mucho más lectoras que los hombres, lo cual solo habla de que al menos en los años recientes todos estos autores muy leídos estaban sostenidos por en cierta gran medida lectoras mujeres, ¿no? Y que ahora de repente pues nos volteamos a ver y dijimos, ¿por qué no leernos entre nosotras? Y de ahí pues que cada vez haya más auge de lectoras mujeres leyendo mujeres, porque pues los hombres siguen leyendo muy poco a mujeres. También de eso hay estadísticas que no son fuente yo. Y los hombres casi no leen mujeres. Leen muy poco mujeres. O sea, a mí el dato que, por ejemplo, J.K. Rowling, ¿no? Digo, es muy polémica lo que sea, ¿verdad? Pero que se haya puesto J.K., ¿no? Que su editor le haya dicho, ponte las iniciales porque el que tú te pongas el nombre de una mujer, menos personas te van a leer. Se me hace cabrón. Sí. O sea, hay muchas autoras que no, te pusieron nada más sus iniciales y siento que se me hace bastante chafa. Digo, si es porque tú lo quieres así, amiga, felicidades. Pero si es porque alguien más te dijo que no, que porque lo van a leer, pues se me hace lamentable. Pero, y bueno, hay todas estas personas que de pronto van y critican. Uno, generalmente es gente que no está haciendo nada de sus vidas, ¿no? Y dos, cabrón, hay tantas cosas que leer. O sea, si no te gusta, Dios fulmina la que escriba sobre mí, ahí está El Alquimista, ¿sabes? O sea, siempre va a haber Carlos Cuauhtémoc Sánchez para que lo puedas leer. O sea, no hay pedo, como que esa es la belleza de los libros. Hay para todas y para todos y para todos. O sea, no pasa nada y nadie te va. Y si a ti lo que te gusta es leer, güey, 50 Shades of Grey, la trilogía, güey, date también. Como que no es un tema tampoco de esto está bien, esto está mal. Que cada quien lea lo que quiera y no se sientan culpables por lo que leen tampoco. De acuerdo, sí. No, y además lo que dices, hay tan poco tiempo, tantas cosas que leer, pues lee lo que te gusta nada más y ya, no pasa nada. Exacto. Sí. O sea, lo otro se me hace como un aferre, de repente incluso como desdeñoso. Y también creo que es bien importante en el caso de la literatura tratar de ver cómo están hechas las obras, ¿no? Más allá de lo que dicen,
Porque la hechura de una novela o de un libro, este libro no sé si es novela, no sé qué es, la verdad, importa mucho, ¿no? También, y creo que como consumimos tanto, a veces no nos paramos, y pasa lo mismo con el cine o con las series, ¿no? Como pararnos un poco a ver más lentamente de qué están hechas las cosas. A mí me parece súper importante porque si no nos quedamos solamente con un aspecto de las obras de arte, y al final la literatura, una película, pues son una obra de arte, ¿no? Entonces, creo que siempre hay que darles un poco de más espacio a... Digo, hay algunas más arte que otras. Sí. No, y también habrá gente que, güey, le mame ver, güey, un plano fijo durante 10 minutos. O sea, yo digo, no, por favor, me ahorco. O sea, no, güey, pónganme South Park, ¿sabes? O sea, no, estas cosas no las entiendes. Me caga. O sea, si eres esa persona que es que la otra persona es pendeja porque no le entiende a tu artsy-fartsy, o sea... Vete de aquí. Sí, no, ese es el otro No estarán lado. escuchando Sensibles y Chingonas, así que mira, ni me preocupo de mandar estos mensajes. Ahora, ya para finalizar, ¿qué libro estás leyendo ahorita? Estoy leyendo Las Indignas de Agustina Bastenrica, una escritora argentina buenísima, cuyo libro anterior, Cadáver Exquisito, es un libro que leyó hasta Dios. Buenísimo, y este también buenísimo. Distopías hardcore que te hacen sentir cosas en tu interior fuertes. Oye, se escucha muy bueno. Voy a anotarlo para mi book club. Ahora, muchísimas gracias. De verdad, qué placer haber platicado contigo. Qué chingón conocerte. Te admiro cabrón. Y gracias por haberte dado el tiempo de haber venido a Sensibles y Chingonas para platicar tu historia. No, al contrario, muchas gracias. Y pues ya sabes que lo mismo. Y cuando quieras, aquí estaré platicando. Dinos dónde te pueden encontrar las personas. Bueno, me pueden encontrar en Twitter o en Instagram con mi nombre. Por desgracia, ahí sigo y seguiré, entonces... Pero tu Instagram es aura-GJ. Exacto. Ajá. Okay, super. Sí, pues sí, mi nombre de usuario en Twitter, que ya no existe Twitter, es impronunciable, entonces con mi nombre. Sí. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias. Esto fue Sensibles y Chingonas. Síguenos en Instagram y Facebook como Sensibles y Chingonas. Y no olvides suscribirte a nuestro newsletter en sensiblesychingonas.com/newsletter.